Vamos a seguir con el artículo segundo. Si la verdad principalmente se encuentra en el intelecto o en las cosas. En realidad lo que había dicho antes es que era una conveniencia, o sea que une ambos, el intelecto y las cosas. Ahora, dado que las une, ¿dónde está primero? ¿En el intelecto o en las cosas? ¿Es el artículo 2? Sí. Hay que decir que no es necesario en las cosas que se dicen antes y después acerca de muchas, que aquello primero reciba predicación común que es causa de los otros, sino aquello en lo cual está en primer lugar la razón de aquello común en modo completo. Como lo sano se encuentra primero en el animal, en el cual primero se encuentra la perfecta razón de la sanidad, aunque la medicina se diga sana y efectiva de la sanidad, productora de la sanidad. Y por eso, dado que lo verdadero se dice en primer lugar, se dice como primero y como posterior acerca de muchos, es necesario que se diga como primero acerca de aquello en lo cual en primer lugar se encuentra la completa razón de la verdad. Simplificando, cuando hay más y menos, se dice algo más de aquello en lo cual se encuentra completamente su razón, dice aquí. Su razón quiere decir su ser inteligible, quiere decir su cuididad, pero la palabra cuididad tampoco es adecuada porque indica una esencia determinada. Aquí se trata de lo más común. Continúa el texto. El complemento de cualquier movimiento u operación está en su término. El movimiento de la virtud cognoscitiva termina en el alma. Es necesario que lo conocido esté en el cognoscente al modo del cognoscente. Pero el movimiento de la virtud apetitiva termina en la cosa. Y por eso el filósofo en el libro tercero de Ánima pone un cierto círculo en los actos del alma, en cuanto que la cosa que está fuera del alma mueve el intelecto y la cosa entendida mueve el apetito, y el apetito tiende a alcanzar la cosa desde la cual comenzó el movimiento. La cosa mueve el intelecto y el intelecto mueve el apetito, o sea, la presencia de la cosa en el intelecto mueve el apetito. Y el apetito tiende a alcanzar la cosa en la cual comenzó el movimiento. Esta circulación, ¿por qué es posible? Porque la cosa que se busca ya está en relación con el intelecto, y en la voluntad que hace desarrolla esa relación. Esto es lo que quiere decir el círculo.
O sea, la voluntad es la que produce efectivamente el crecimiento. Pasando eventualmente a través de las cosas materiales que son como instrumentos de las inteligibles. En el hombre especialmente es así, porque si el hombre no se mueve por la voluntad para alcanzar imágenes sensitivamente, para lo cual necesita cosas materiales, no puede conocer más intelectualmente. O sea, no basta el solo contacto intelectual para que el intelecto crezca, para que la intelección crezca. Es necesaria toda una serie de operaciones. Todas las operaciones prácticas que se realizan en la vida tienen este orden, que lo externo está subordinado a lo interno. Y lo interno es el acto de la voluntad que sigue al acto del intelecto y a su vez está al servicio del acto del intelecto para conocer más. Por eso todo depende del intelecto y en este sentido es la facultad principal. Ahora, si comparamos la voluntad con Dios, que todavía no poseemos, entonces principal la voluntad. Pero ¿Dios qué es? Es intelección de intelección. O sea, de cualquier modo retorna la primacía del intelecto. O sea, lo que se busca siempre es entender. Porque, ¿qué es lo que se entiende? Lo que se entiende es el ser. ¿Por qué se lo entiende? Porque el ser es verdadero, es decir, porque está en relación con el intelecto. O sea, que el intelecto, entendiendo, se perfecciona a sí mismo, simplemente. O, dicho más profundamente, retorna a su perfección originaria que está en su causa. Esto lo produce la propiedad de las cosas o la perfección de las cosas que denominamos verdad. Esa verdad es ya un puente con el intelecto. O sea, es la cosa en relación con el intelecto y el intelecto en relación con la cosa. Y porque el bien, como se dijo, dice orden del ente al apetito, y lo verdadero dice orden al intelecto, por eso el filósofo en el sexto libro de la Metafísica dice que lo bueno y lo malo están en las cosas, lo verdadero y lo falso están en la mente. La cosa no se dice verdadera sino en cuanto que es adecuada al intelecto, por lo cual posteriormente se encuentra lo verdadero en las cosas, anteriormente en el intelecto. Pero hay que saber que de modos distintos se compara al intelecto práctico y al intelecto especulativo la cosa. El intelecto práctico causa las cosas o causa la cosa, por lo cual es medida de las cosas que se hacen por él. Pero el intelecto especulativo, porque recibe de las cosas, es de algún modo movido por las mismas cosas, y así las cosas lo miden. Por lo cual es manifiesto que las cosas naturales, de las cuales el intelecto nuestro toma ciencia, miden nuestro intelecto, como se dice en el libro 10 de la Metafísica, pero son medidas por el intelecto divino, en el cual están todas las cosas, como todas las cosas artefactas están en el intelecto del artífice. Así pues,
El intelecto divino es mensurante y no mesurado, midiente, no medido. La cosa natural es mensurante y mensurada, pero nuestro intelecto es mensurado y no mensurante respecto de las cosas naturales. Perdón, pero el intelecto nuestro es mensurado y no mensurante respecto de las cosas naturales. Y es mensurante solo respecto de las artificiales. O sea, respecto de lo que se hace, el intelecto tiene prioridad. Respecto de lo que se conoce, tiene prioridad la cosa, porque es la perfección del intelecto. Así pues, la cosa natural constituida entre dos intelectos se dice verdadera por adecuación a ambos. Según la adecuación al intelecto divino, se dice verdadera en cuanto cumple aquello hacia lo cual está ordenada por el intelecto divino, como es manifiesto por Anselmo en el libro de Veritate y por Agustín en el libro de la verdadera religión, y por Avicena en la definición inducida. Esto es, la verdad de cualquier cosa es la propiedad de su ser que le fue establecida. Según la adecuación al intelecto humano, se dice la cosa verdadera en cuanto le es propio producir verdadera estimación, y al contrario se dice falsa, se dicen falsas las cosas que aparecen como no son, que aparecen las que no son y como no son, o como no son, como se dice en el quinto libro de la mecánica. Entonces, cuando hablamos de la relación con el intelecto especulativo, hay una prioridad de las cosas. Cuando hablamos de la relación con el intelecto práctico, hay una prioridad del intelecto. Lo cual no cambia que la verdad sea siempre la adecuación o conveniencia. La pregunta era, en esta adecuación o conveniencia, ¿qué viene primero, el intelecto o la cosa? Si hablamos entonces en cuanto al intelecto especulativo, viene primero la cosa. Si hablamos en cuanto al intelecto práctico, viene primero el intelecto. Ahora, las realidades de la naturaleza están entre los dos intelectos, el divino y el humano. Por relación al intelecto divino, tiene prioridad el intelecto divino en esa conveniencia. Por relación al intelecto humano, tiene prioridad la cosa. La cosa es así como una especie de puente entre el intelecto divino y el humano. Porque el entendimiento humano no puede captar directamente el entendimiento divino, no puede ser perfeccionado directamente por el entendimiento divino. Todas las cosas del mundo sirven para el entendimiento humano. Y el entendimiento humano perfeccionándose, asimilándose a las cosas, alcanza, al menos en parte, participadamente el intelecto divino.
Entonces, la primera razón de verdad está primero en la cosa que la segunda, porque primero está su comparación al intelecto divino que al humano, por lo cual también si el intelecto humano no existiese todavía serían verdaderas, o se dirían verdaderas las cosas en orden al intelecto divino. Pero si uno y otro intelecto, permaneciendo las cosas por imposible, o sea, por una hipótesis imposible, se quitaran, de ningún modo permanecería la razón de verdad. O sea, si hubiese cosas pero no hubiese Dios e intelecto humano, las cosas no serían verdaderas. Veamos entonces ahora el tercer artículo. Aquí la verdad está tomada en el sentido más propiamente humano. Si la verdad está solamente en el intelecto que compone y divide, o sea, que produce afirmaciones o negaciones, que pone juntos dos conceptos o los separa. Aristóteles había explicado en el tercer libro de Ánima que en las concepciones intelectuales simples no hay ni verdad ni falsedad, o están o no están. Un concepto no puede ser verdadero o falso. Si realmente se da el concepto, o mejor dicho, si se da la especie en el intelecto, recordemos Santo Tomás no usa el nombre concepto. Si se da la especie presente, Aristóteles tampoco lo usa. Si se da la especie presente, entonces ha habido algo nuevo en la realidad del intelecto, y es un crecimiento intelectual. Un concepto o está o no está, o una especie está o no está, porque la especie no es lo mismo que la imagen, y no es lo mismo que el juicio que el razonamiento. Un concepto falso puede ser una imagen o puede ser un razonamiento entendido como concepto, como sucede en el pensamiento moderno. No puede ser un juicio también entendido como concepto, como sucede en Kant. La categoría en Kant es un juicio, no es un concepto. Hay que decir que como lo verdadero primero se encuentra en el intelecto que en las cosas, así también primero se encuentra en el acto del intelecto que compone y divide, que en el acto del intelecto que forma la quiddità de la cosa. La razón de verdadero consiste en la adecuación de la cosa y el intelecto. Ahora, lo mismo no se adecua a sí mismo, sino que la igualdad corresponde a cosas diversas, por lo cual,
se encuentra en primer lugar la razón de verdad en el intelecto, donde en primer lugar el intelecto comienza a tener algo propio que no tiene fuera del alma, sino algo que le corresponde. Entre los cuales puede estar la adecuación. Entonces, la verdad en el sentido propio está en primer lugar cuando el entendimiento tiene algo y la cosa que está afuera no tiene, pero algo que le corresponde, y entre los dos se da ecuación. ¿Por qué esto es así? Porque el entendimiento no es simple como la cosa conocida. El entendimiento es complejo. ¿Por qué? Porque la cosa conocida, en cuanto al ser, es superior al intelecto. ¿Por qué? Porque el ser es universal o es común y el intelecto es particular. Aunque el intelecto sea ser, lo es en un modo particular. Entonces, también la cosa es en un modo particular por la esencia, pero la esencia tiene ser, es por el ser, es participación del ser. Entonces, en cuanto al ser, la cosa es superior al intelecto. Es decir, es superior al intelecto en cuanto es esencia o manifiesta la esencia humana. Evidentemente, una cosa material no es superior al entendimiento en cuanto al ser del entendimiento. El problema es que el conocimiento hace crecer al entendimiento en el orden de la esencia. Y consiguientemente en el orden del ser. Pero primero en el orden de la esencia, justamente porque se trata de asimilar una esencia. No todo el ser. Pero esa esencia que se asimila, sin embargo, es algo del ser o participa del ser, actualiza el ser. O mejor, el ser la esencia es actualizada por el ser, realiza el ser, podríamos decir. Entonces, hay algo en esa esencia que supera el intelecto por el lado del ser. Entonces, ¿cómo hace el intelecto para asimilar la esencia? Lo hace de una manera compleja, por medio de afirmaciones y negaciones. O sea, lo hace distinguiendo aspectos parciales en lo que conoce, por ejemplo, el género y la especie. Ahora, cuando el intelecto conoce, no solo une el género con la especie,
sino que lo une con la sustancia particular en cuanto la alcanza, en unión con los sentidos. Por ejemplo, dice, todo hombre es animal. Ahí une el género con la especie. Cuando dice todo hombre es animal, está conociendo más al hombre que antes. Pero alcanza al hombre de una manera compleja. En el hombre, animal y hombre no están divididos, están unidos, más aún son lo mismo. Pero en el intelecto están divididos, porque el intelecto no puede captar tan perfectamente al animal como para encontrar en él al hombre. Ni tan perfectamente al hombre como para entenderlo sin analizar que corresponde a un género que lo hace, que lo pone en comunidad con otros animales. Lo mismo, cuando dice Pedro es hombre, significa que no pudo conocer tan profundamente a Pedro como para que no necesite además saber que es hombre. El intelecto humano entonces alcanza la realidad de una manera compleja, incluso cuando esta realidad es simple. O por lo menos no es compleja de la misma manera que el entendimiento, con la que el entendimiento la considera. Veamos entonces la respuesta del artículo 3. Continúa el texto. El intelecto formando la cuididad de las cosas no tiene la semejanza de la cosa existente fuera del alma, como lo mismo el sentido en cuanto capta la especie sensible. Pero cuando comienza a juzgar acerca de la cosa aprendida, entonces el mismo juicio del intelecto es algo propio de él que no se encuentra fuera en la cosa. Pero cuando se adecua a lo que está fuera en la cosa, se dice el juicio verdadero. Y entonces juzga el intelecto acerca de la cosa aprendida cuando dice que algo es o no es, lo cual corresponde al intelecto que compone y divide. Por lo cual también el filósofo en el sexto libro de la metafísica dice que la composición y la división están en el intelecto y no en las cosas. Y por eso la verdad en primer lugar se encuentra en la composición y en la división del intelecto, secundariamente se dice verdadero
y posterior en el intelecto, y secundariamente se dice lo verdadero y posteriormente en el intelecto que forma las cualidades de las cosas o las definiciones. Por lo cual la definición se dice verdadera o falsa, en razón de la composición verdadera o falsa. Como cuando se dice la definición de aquello de lo cual no es la definición. Como si la definición del círculo se asignase al triángulo. O también cuando las partes de la definición no se pueden componer entre sí. Como si se dijese en la definición de algún animal insensible. Pues esta composición que se implica de animal con insensible es falsa. Y así la definición no se dice verdadera o falsa, sino por orden a la composición. Como también la cosa se dice verdadera por orden al intelecto. Entonces, hemos llegado aquí, respecto del intelecto humano, la verdad es primera. Ahora, si analizamos dentro del intelecto humano, la verdad corresponde primeramente al juicio, dentro del intelecto humano. Y secundariamente a la definición, que resulta por una especie de composición de juicios. Y la definición es compleja. Si decimos el hombre es animal racional, estamos implicando que animal es racional en el hombre, y esto es un juicio. Implícito. La definición es compleja, por eso puede ser verdadero o falso. La definición no es la especie, sino lo que manifiesta la especie. Es un artefacto que manifiesta la especie. Y que eventualmente ayuda a que el intelecto se asimile a la especie. Es manifiesto por lo dicho que lo verdadero se dice primero de la composición o división del intelecto. Segundo, se dice de la definición de las cosas, en cuanto que en ella se implica la composición verdadera o falsa, en las definiciones. En tercer lugar, se dice de las cosas en cuanto que se adecuan al intelecto divino y son aptas para adecuarse al intelecto humano. Y en cuarto lugar, se dice del hombre porque es selectivo de las cosas verdaderas, o hace una estimación de sí o de las otras cosas, verdadera o falsa, por medio de las cosas que dice o hace. Este es un significado muy derivado, un significado más bien moral. Este artículo, sin embargo, simplifica un poco la cuestión respecto de los dos anteriores, porque por un lado pone la verdad en el intelecto, por otro lado pone la verdad en las cosas.
En los artículos anteriores, Santo Tomás pensaba más directamente él y había intuido que estaba en una adecuación o composición o conveniencia. Aquí pareciera más bien adecuarse a lo que comúnmente se entendía por verdad en su época. Bueno, el cuarto artículo se refiere al tema de si la verdad es una, que está también tratado en la Suma Teológica. Santo Tomás explica también en la Suma que si la verdad es una adecuación, la verdad está multiplicada según las adecuaciones, o sea, según los intelectos, según las relaciones de las cosas con los intelectos. Ahora, esto no quita que, como dijimos anteriormente, haya una relación fundamental, que es la de la cosa con el intelecto divino, que funda todas las otras, que se ordenan a esta. La verdad propiamente se encuentra en el intelecto humano y en el divino, como la sanidad en el animal. En las otras cosas se encuentra la verdad por relación al intelecto, como la sanidad se dice respecto de algunas otras cosas en cuanto son efectivas o conservativas de la sanidad del animal. Es pues la verdad en el intelecto divino, en primer lugar y propiamente, en el intelecto humano, propiamente pero secundariamente, en las cosas impropiamente y secundariamente. Que no se da sino con respecto a las otras dos verdades. O sea, la fuente de toda verdad es el intelecto divino. La verdad del intelecto divino, pues, es una solamente, de la cual, desde la cual derivan al intelecto humano muchas verdades, como de una cara del hombre resultan muchas semejanzas en el espejo. Como dice la glosa, el comentario medieval sobre aquello de la escritura, son disminuidas las verdades respecto de los hijos de los hombres. O sea, la verdad divina, o la verdad de las cosas respecto de Dios, es una. Pero las verdades que hay en los intelectos humanos no son una, porque los intelectos humanos reflejan imperfectamente el intelecto divino. Justamente a causa de estas verdades se asemejan a Dios. Aunque imperfectamente, así como son imperfectas las verdades respecto de la verdad una, que es la de la conveniencia de la cosa con el intelecto divino. La verdad que se dice de las cosas en comparación al intelecto humano es de algún modo accidental,
a las cosas, porque dado que el intelecto humano no fuera ni pudiera ser, todavía la cosa permanecería en su esencia. Pero la verdad que se dice de ellas en comparación al intelecto divino se comunica a ellas inseparablemente, dado que no pueden subsistir sino por el intelecto divino que las produce en el ser. Aquí hay otra expresión interesante. Hay una verdad que se comunica a las cosas. Esta es la verdad radical, es la verdad una. Es la conveniencia que tienen todas las cosas con el intelecto divino por provenir de él. O sea, porque este intelecto es medida de ellas. Pero además a las cosas se les comunica otras verdades en comparación al intelecto humano o a los intelectos humanos, que son muchos. Evidentemente todas estas verdades están contenidas en la primera, eminentemente. Sin embargo, es útil conocer que hay como una relación con el intelecto humano, con cada intelecto humano, que ya está preparada de antemano en cada cosa, por su origen en el entendimiento divino, que es a su vez origen del entendimiento humano. Esa verdad es la que produce el conocimiento en cada uno, es decir, es la que produce el perfeccionamiento en cada uno. Y ya está preparada para cada uno, podríamos decir. Y para cada uno de una manera diferente. ¿Sí? Esta es una dimensión personal del universo. Personal en el sentido de que el universo está preparado para producir la perfección personal de una manera diferente en cada uno. Podríamos decir según su verdad. Que es una participación de la verdad una, o una consecuencia, un reflejo de la verdad una, que contiene todas las verdades y que las causa. En ese sentido, las cosas son como un instrumento de la vida personal. Son como un nexo entre la vida personal de Dios y la vida personal humana, de las personas humanas. Un nexo múltiple que se refiere a múltiples personas. Entonces, la verdad que se dice de ellas en comparación al intelecto divino se les comunica inseparablemente,
dado que no podrían ni subsistir si no fuese por el intelecto divino que las produce en el ser. En modo primario está la verdad de las cosas en comparación al intelecto divino respecto del humano, dado que al intelecto divino se compara como a la causa, al humano de algún modo como al efecto, en cuanto el intelecto recibe la ciencia de las cosas. Así pues, alguna cosa principalmente se dice verdadera en orden a la verdad del intelecto divino respecto de la verdad del intelecto humano. Si pues se toma la verdad propiamente dicha en cuanto son todas las cosas principalmente verdaderas, así todas las cosas son verdaderas con una verdad, esto es, con la verdad del intelecto divino. Y así habla Anselmo acerca de la verdad en el libro de Veritate. Pero si se toma la verdad propiamente dicha en cuanto que secundariamente las cosas se dicen verdaderas, así hay muchas verdades de las muchas cosas verdaderas, y también de una cosa verdadera hay muchas verdades en las almas diversas. Si pues se toma la verdad impropiamente dicha en cuanto que todas las cosas se dicen verdaderas, así hay de las muchas cosas verdaderas muchas verdades, pero de una cosa verdadera solamente hay una verdad. Ahora, se denomina la cosa verdadera a partir de la verdad que está en el intelecto divino o en el intelecto humano, como se denomina el alimento sano a partir de la sanidad que está en el animal, y no como a partir de la forma inherente, sino por la verdad que está en la misma cosa, que no es otra cosa que la entidad adecuada al intelecto, o el intelecto que se adecua a sí mismo, y así es denominado por la forma inherente, como el alimento es denominado sano por la cualidad suya, por la cual se le llama sano. Muy bien, todo esto lo vamos a explicar la próxima vez.